Continuamos con los sistemas de información gerencial. El que sigue es el sistema de apoyo a decisiones o por sus siglas en inglés Decision Support System. Estos sistemas de información vienen siendo una evolución directa de los sistemas de información gerencial que vimos anteriormente. Estos sistemas tienen la particularidad de brindar al usuario gerencial un poco más de herramientas para lograr conseguir su objetivo principal de eficientar la toma de decisiones y obviamente también dar solución a problemas. ¿De qué manera apoya este sistema a los gerentes? Bueno, la idea es que pueda o permita ver los efectos de diversas decisiones en un modelo matemático. La idea es que los gerentes puedan recibir información y poder retroalimentar con datos o con parámetros cierta información de tal manera que el sistema se anticipe o haga cálculos de acuerdo de ciertos movimientos y le permita brindar información que a lo mejor pudiera decirse lo que pasaría o lo que sería en un futuro, si se hace o se toma determinado paso. La idea de estos sistemas es que no solo se quede como en los anteriores, en simplemente rescatar la información que viene de la base de datos o que viene del entorno empresarial del trabajo día a día y que el gerente la interprete y saque sus conclusiones, sino que el mismo sistema haga ese trabajo previo. Es decir, vamos a ponerlo entre comillas, pero razonar, analizar, interpretar ciertos datos y darle esa información al gerente previo a que el gerente haga algo. Entonces, es más o menos la idea de un sistema de este tipo, que no sea nada más estático, sino que sea mucho más dinámico. Obviamente eso va a crear cierta controversia, perdón, porque hay aquí hay una máxima de la tecnología, ¿no? O sea, al final de cuentas es un sistema de apoyo, es una herramienta más, no pretende sustituir a ninguna persona. Obviamente estamos hablando de sistemas sumamente complejos, pero aún así no quiere decir que sean capaces ya de tomar decisiones o de solucionar problemas. No tienen un cerebro, aunque a lo mejor la emulación de un CPU pueda ser muy similar a un cerebro humano, al final de cuentas todavía no lo es. La inteligencia artificial no llega todavía tanto. Sin embargo, bueno, la idea es esa, ¿no? Que tenga el gerente más herramientas, no que un sistema lo va a sustituir. Eso no está pasando y no creo que pase en poco tiempo, ni en mucho tiempo. Después mejora la eficacia en la toma de decisiones, eso es cierto. La idea es que no dejemos al gerente solo con su experiencia y con su capacidad de análisis para tomar decisiones, sino que le demos muchas más opciones para que sea más eficiente su trabajo y su labor. Entonces de eso se tratan estos sistemas. Parte importante de lo que les platicaba anteriormente de cómo se va a anticipar al modelo, cómo va a hacer cálculos, cómo va a hacer el análisis y el procesamiento de datos para poder dar una explicación posterior, pues va a tener que ser basado en este término que se llama simulación. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado el término simulación y seguramente lo entienden bien y habrá otros que a lo mejor no lo comprenden bien o a lo mejor no lo han escuchado. Al final de cuentas lo vamos a tener que abordar aquí. ¿Qué es la simulación? Es la recreación de procesos que se dan en la realidad y estos procesos pues no es bueno, se realizan mediante la construcción de modelos, es decir, una representación de la realidad. No es la realidad, sin embargo es un modelo que alguien identificó y transformó de la realidad y lo hace posible mediante una representación en una computadora. Esa representación puede ser gráfica o puede ser simplemente matemática o numérica o en base en algoritmos.
Pero la idea es esa, que de la realidad tomemos algunos ejemplos, algunos conceptos, algunos constructos y los traigamos a una representación de ella en la computadora y en base a modelos matemáticos, algoritmos y demás, podamos representar esa realidad de la forma más fiel posible. También depende de los recursos que se tengan y de otras circunstancias, pero eso es una simulación. Obviamente un simulador o esta simulación no existe fuera del entorno informático, aunque bueno, igual pudiéramos hablar de otro tipo de simulaciones que sí las hay, como la simulación de una falta en un partido de fútbol donde se recrea la situación de que hubo una falta, aunque en realidad la está fingiendo, ¿no? Pero eso es otra cosa. Aquí hablamos de simulación informática o simulación por computadora, que es recreación de procesos de la realidad en un entorno informático o en una computadora. Y aquí tenemos un ejemplo. En este ejemplo tenemos un simulador que es bastante complejo. Este simulador no es más que una combinación de software y de hardware para permitir recrear una situación que pasa o pudiera pasar en la realidad, pero de la forma más fiel posible. Si se fijan, no es más que un simulador de manejo o de conducción. ¿Para qué? Para aprender a conducir. De manera no más sencilla, pero por lo menos sí un poco más segura. En la realidad tú necesitarías un automóvil que cuesta pues un dinero, necesitarías aprender obviamente las bases del manejo y también te expondrías a lo que son las situaciones de la realidad, transeúntes, perros, coches, lluvia o situaciones climáticas que complican o complementan lo que es la experiencia de manejar o de conducir un automóvil. Aquí la idea es que se haga la recreación de ciertas condiciones que pasan en la realidad y que sea lo más fiel posible, pero más seguro, en un entorno más seguro, en un entorno simulado. ¿Por qué más seguro? Porque si en algún momento estrellas tu automóvil, pues los daños van a ser simplemente en la aplicación, no vas a tener que pagar por ellos, no vas a tener que repararlo. Igual si tú te llegaras a lastimar en un choque, pues bueno, es simulado, no te va a pasar nada. Si llegas a atropellar a una persona, pues no va a perder la vida y las consecuencias que todo eso conlleva, ¿no? Entonces, esa es la idea de la simulación, acercarnos a estos procesos de forma más segura para que aprendamos a conducir y no lastimemos a nadie, no nos lastimemos nosotros, no destruyamos el auto y que sea pues una buena experiencia para que cuando ya nos toque en la realidad pues podamos hacerlo correctamente o por lo menos de buena forma o de la mejor forma posible, ¿no? No nos va a exentar de cometer algún tipo de falta o de tener algún accidente, pero al final de cuentas es mejor simularlo previamente a tener a simplemente aventarse al ruedo sin esta previa experiencia, ¿no? Obviamente no cualquiera va a tener un simulador de esta magnitud, es bastante costoso la programación de todos estos entornos y todas estas características, más el hardware que se necesite para ello, ¿no? Pero bueno, esto es lo que es la simulación. Ahora, ¿por qué estamos analizando esto? Nada más para entender un poco mejor el concepto, pero esto mismo de la simulación se va a llevar a cabo en los sistemas de información que estamos analizando ahora, estos sistemas de información de apoyo a decisiones. Entonces, básicamente el apoyo mayor de estos sistemas viene con las simulaciones. ¿Qué van a simular estos sistemas? Pues van a simular lo que son condiciones o posibilidades que se pueden dar en la realidad en los entornos empresariales, industriales, económicos y demás. Es decir, si una empresa o una organización se dedica a la compra-venta de ciertos productos, pues entonces se pueden simular procesos relacionados con ello o con estos elementos que ellos van a manejar. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? El sistema simplemente es una interfaz en donde el usuario gerencial
a conectarse al sistema y le va a solicitar cierta información. El sistema también va a pedir ciertos datos, va a ser muy intensivo en cálculos, sin embargo va a pedir pocos datos o pocos parámetros. ¿Qué es lo que quieres llegar a hacer o qué es lo que quieres considerar para esta simulación? Va a ser simulaciones. Vamos a decir, requiero llegar a, o qué pasaría si yo, por ejemplo, invierto en una nueva cadena de valor para mi mercado y tienes estas 3 o 4 características, vale, las coloco ahí en el sistema, hace los cálculos necesarios y me va a decir, ¿sabes qué? El escenario más factible es que tengas una ganancia de X o una utilidad de X o sabes que tendrías una pérdida de tanto. Ah, bueno, entonces ya decido yo si lo hago o no, dependiendo de lo que me diga esta simulación o este sistema. Igual, si yo le pido o determino que necesito aumentar aquí la producción y lo quiero hacer no sé, en N número de unidades y a lo mejor en N número de turnos. Entonces, cuando nosotros ponemos esos parámetros en el sistema va a hacer los cálculos necesarios y me va a decir qué pasaría si tú haces esto, si pones este número, si pones esta cantidad de turnos y lo podemos hacer múltiples veces hasta que nosotros lleguemos a un escenario en el que consideremos que es lo que más me va a llevar hacia una solución satisfactoria. Entonces, si se fijan, pues son sistemas más complejos que tienen o que manejan datos más sensibles, son para gerentes con otro tipo de necesidades y obviamente también sí ayudan a lo que es la toma de decisiones. Igual hay que considerar ciertos aspectos como que estas simulaciones tampoco son cualquier cosa. Si yo quiero poner múltiples datos, más y más y más y más datos, pues eso va a llevar mucha o va a necesitar mucha capacidad de procesamiento y por lo tanto puede ser que el sistema se vea lento o afectado en la cuestión de cuánto tiempo se va a tardar en generar todos esos escenarios para darme una respuesta satisfactoria, ¿no? Entonces, eso es muy importante considerarlo porque si nosotros también vamos a regresar un poco a lo que es el que el sistema va a apoyar al gerente, no lo va a reemplazar, entonces es importante determinar cuáles son los alcances que tiene el sistema y cuáles son sus limitantes, específicamente hablando de tiempos, porque a lo mejor las simulaciones requieren mucho tiempo para llevarse a cabo porque pues es mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo de procesamiento. Entonces, si se va a llevar mucho tiempo realizarlas, entonces hay veces que las decisiones se tienen que tomar ya, ¿no? O sea, en el momento. Y si tú vas a pedir tiempo prestado para tomar decisiones, pues entonces a lo mejor no sirves mucho como tomador de decisiones. Entonces, hay que analizar un poquito esa parte. Bueno, aquí tenemos el esquema de este tipo de sistemas, en donde tenemos un esquema similar al anterior. Vamos a analizarlo rápidamente. Tenemos un recuadro blanco en donde se encuentra el entorno. Del entorno vienen datos que se acumulan aquí en una gran base de datos. Recuerden que los cilindros son bases de datos. Esa gran base de datos manda datos a lo que son 3 entidades. Eh, Regresando a la cuestión del software anterior, tenemos la software para redacción de informes, que ya habíamos visto que no es más que una aplicación que apoya a los gerentes para poder hacer una mejor redacción de sus reportes y que se quede también esto almacenado, ¿no? También vienen los datos a un modelo matemático que no es más que la programación del sistema y esta programación pues implica las simulaciones que hemos estado comentando anteriormente. Y también viene aquí una entidad nueva que es un software de grupo. ¿Esto por qué? Porque existen también en el mercado una modalidad un poco diferente de lo que son los sistemas de apoyo a decisiones. Se llaman sistemas de apoyo a decisiones en grupo o de grupo. Y esta no es más que una modalidad para toma de decisiones, pero en grupo, obviamente basado en un entorno informático, en un sistema de información. Recuerden que el trabajo colaborativo y en equipo siempre reditúa
en un trabajo mucho más refinado y mucho más revisado y analizado y probablemente en un mejor producto, ¿no? Entonces, por eso se manda esto a un software de grupo. Y si se fijan, todos estos datos convergen aquí en una entidad que son las personas que resuelven problemas o los gerentes de nivel medio principalmente. Estos gerentes reciben información de un software en donde si ya se han previamente resuelto algún tipo de problema, resuelven información de lo que son las simulaciones, reciben, perdón, información de lo que es un grupo de trabajo que se encarga de hacer análisis y revisiones probablemente de problemas. Entonces, recibir toda esa información para alguien que resuelve problemas es de gran valor, porque no es lo mismo nada más recibir datos o reportes y analizarlos y ya tomar decisiones, a recibir simulaciones y a recibir problemas que ya han sido resueltos anteriormente y análisis de otros tomadores de decisiones. Entonces aquí hay una baraja mucho más amplia que puede manejar un gerente para la toma de decisiones y para la solución de problemas. Obviamente eso es mejor. No es lo mismo que te digan a ti, ok, resuelve este problema y nada más tienes esta opción, a que te digan, resuelve este problema y tienes 4, 5, 6 o 10 opciones distintas, ¿no? Obviamente es más, te facilita el trabajo que tienes que realizar. Entonces, a manera de conclusión para este tipo de sistemas, recordemos que estos sistemas son muy intensivos en cálculos. Hacen muchos cálculos, pero nosotros no nos vamos a enterar. O sea, va a ir a buscar a bases de datos internas y del entorno, a buscar cierta información y nos la va a regresar. Obviamente también va a hacer simulaciones, lo cual va a requerir mucho trabajo de procesamiento. Pero la interfaz que nos va a manejar va a ser sumamente sencilla. Luego, recordemos que no va a reemplazar a nadie. El gerente tiene su criterio, el gerente tiene su experiencia, el gerente tiene todo lo necesario para realizar su trabajo. Esta ayudita o ayudota, como le quieran ver, es muy importante, es sumamente importante y sumamente valiosa, pero aún así no lo va a reemplazar, no busca eso. Si se fijan con lo que les comentaba anteriormente, si, si yo tengo la posibilidad de hacer a lo mejor 5 escenarios diferentes de una posible solución a un problema, de esos 5 escenarios, a lo mejor el sistema me alcanza a simular nada más 3. Entonces, de esas 5 yo tengo que decidir cuáles 3 escenarios voy a utilizar y eso pues es nada más de la cabeza del gerente, ¿no? No sale de otra forma. Entonces, a lo mejor entre esas dos que descartó pudiera estar la mejor decisión, pero pues ya ni modo. O sea, se tiene que tomar la decisión en el momento, no hay mucho tiempo para hacer las cosas. Entonces, por eso les digo que aún teniendo toda esta baraja de posibilidades, el gerente sigue siendo, o el trabajo del gerente sigue siendo de alto valor. Entonces, el cerebro humano todavía, aunque hay ciertos acercamientos, todavía no es posible emularlo al 100% por una serie de computadoras o una sola, ¿no? Entonces, eso es lo principal de estos sistemas. Apoyan bastante al juicio del gerente, pero pues no va a buscar sustituirlo.